En el presente video vamos a analizar lo que tiene que ver con la actualización de los créditos laborales, ¿sí? Cuando hablamos de actualización, queremos decir que básicamente los créditos laborales tienen que mejorar, es decir, tienen que de alguna manera ser mayores, la cuantía, el monto tiene que ser mayor de acuerdo a las circunstancias que actualmente estamos viviendo, que tienen que ver con este periodo inflacionario, una inflación bastante profunda que impacta en la moneda nacional, en el peso argentino, provocando la devaluación del peso, el valor propio del dinero que tenemos en el bolsillo. Y entonces, con el transcurso del tiempo, este dinero va perdiendo valor paulatinamente a medida que avanza el tiempo. Y imagínense un juicio que es iniciado en el año 2016, y por ejemplo la sentencia sale en el año 2023. Se imaginan todo el tiempo que ha transcurrido desde el año 2016 hasta el año 2023, que provocó en ese sentido el monto indemnizatorio, la indemnización que se le debía al trabajador, se fue devaluando, se fue paulatinamente perdiendo su valor. Entonces, como primera premisa, como primer elemento, vamos a analizar la inflación. La inflación ha sido una constante propia de la historia argentina de las últimas décadas, salvo algunos periodos excepcionales. Por ejemplo, un periodo de la convertibilidad, la economía argentina registró en líneas generales un nivel inflacionario bastante elevado. Y durante los últimos 100 años la tasa de inflación promedio fue del 105% anual, siendo el máximo histórico de un porcentaje de inflación que es hiperinflación del 3.079% en el año 1989. En ese caso, los distintos operadores judiciales fueron buscando algunas soluciones para resolver el flagelo propio de la inflación que afectaba obviamente a la moneda nacional, y de alguna manera el Poder Judicial trató de resolver esta cuestión en los casos en concreto que fueron resueltos ante el Poder Judicial conforme a la norma vigente y a la realidad circundante. La Administración de Justicia trató de buscar soluciones a este problema de la inflación que provocaba que se desvalorizaran los montos indemnizatorios que debían beneficiar a los trabajadores. En realidad se fueron haciendo responsables de los procesos económicos inflacionarios, tratando de evitar convalidar ciertas situaciones de inequidad que podrían llegar a generar ciertos pronunciamientos judiciales que de alguna forma no tuvieran en cuenta los grandes periodos de inflación de estos últimos años. Y esto también sería contradictorio con uno de los principales elementos que se encuentran en el preámbulo de la Constitución Nacional, que tienen que ver con esto de afianzar la justicia. Entonces el Poder Judicial vio que no podía desentenderse de la realidad dictando una sentencia injusta, es decir, una sentencia que no tuviera en cuenta este contexto inflacionario, lo cual daba como resultado ciertas indemnizaciones laborales que de alguna manera no eran realistas. Entonces el derecho, una de las funciones principales del derecho en este caso, tiene que ver con la armonización de ciertas soluciones en relación con los problemas económicos, porque si no se encuentra el derecho totalmente desentendido o los jueces son totalmente desentendidos del contexto económico que afecta a nuestro país, entonces las resoluciones judiciales se van a tornar totalmente inarmónicas, arbitrarias y contrarias a ciertos principios básicos como el principio de equidad, el principio básicamente de justicia social, o también el principio pro homine o pro persona, teniendo en cuenta que los trabajadores son sujetos de preferente tutela constitucional. Bien, este es el contexto en el cual nosotros nos encontramos insertos en la actualidad. Nos encontramos insertos en un contexto que se caracteriza por una inflación bastante alta, ¿sí? Pero hay ciertos mecanismos que se pueden llegar a aplicar que tienen que ver con esto de las deudas de valor, con su diferenciación con las deudas de dinero, o la aplicación, por ejemplo, de tasas de interés bancarias, ¿sí? O después tenemos la capitalización de intereses, que funciona como una suerte de bola de nieve que va creciendo, increciendo, y de alguna manera arroja resultados bastante interesantes, que eso también van a ser analizados por los magistrados a la hora de aplicar la capitalización de intereses y el cómo, es decir, cómo aplicar esa capitalización de intereses, que también resulta bastante interesante. Entonces,
tiene que existir una distinción, o podemos realizar una distinción entre deudas de dinero o pecuniarias, deudas que tienen que ver con un valor económico, y las deudas de valor, y en este sentido cobran especial relevancia en periodos que se consideran inflacionarios o de envilecimiento de la moneda. Como primera aproximación conceptual, podemos decir que los créditos de valor, las deudas de valor, lo que se adeuda no es una suma de dinero, sino un valor cuantificable, que en el futuro podría ser cuantificado en dinero, que se cuantifica en dinero y se liquida al momento del pago. Es decir, que lo que se está debiendo es un valor, como por ejemplo una indemnización laboral o un crédito laboral. Y cuando hablamos de créditos laborales, cuando hablamos de actualización de créditos laborales, hay que preguntarnos a qué nos referimos con créditos laborales. A rigor de verdad, cuando hablamos de créditos laborales nos estamos refiriendo de alguna manera a los salarios, al pago de ciertos rubros, como por ejemplo horas extras, aguinaldos, vacaciones, ¿sí? Y a esto tenemos que sumarles las indemnizaciones laborales, como por ejemplo la clásica y tradicional indemnización por despido injustificado del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. En ese supuesto caso también estamos hablando de un crédito laboral. Entonces el concepto de crédito laboral que se tiene que actualizar y tiene que ser coherente con el periodo, el contexto inflacionario, también de alguna manera ese crédito laboral, ese concepto es bastante genérico porque abarca, como estuvimos viendo, una serie de elementos bastante interesantes. El dinero en sí representa solamente el objeto de la medida de la prestación, que consiste en una determinada utilidad que el deudor debe procurar al acreedor en virtud del artículo 772 del Código Civil y Comercial. Entonces, conceptualmente, cuando hablamos de deudas de valor, estamos refiriéndonos a créditos de valor que se está adeudando el deudor, por ejemplo el empleador, está adeudando un valor cuantificable, no un valor en pesos, sino un valor cuantificable que obviamente puede ser liquidado, puede adquirir liquidez a la hora de traducirlo en dinero. En este caso, el objeto debido no es el dinero, sino lo que se está debiendo, lo que está debiendo el deudor es un determinado valor, una utilidad o una ventaja patrimonial, ¿sí? Que el deudor debe al acreedor y que en definitiva este deudor va a satisfacer esa deuda de valor con una suma de signo monetario, con una suma en dinero, ¿sí? Entonces, de esta manera el deudor va a cubrir el kit, lo que debe o el valor debido, el valor que le debe un acreedor que por ejemplo es un trabajador que está intentando cobrar su indemnización, ¿sí? Y ocasionalmente esta obligación de valor puede expresarse en una cantidad dineraria cuando se liquida a los fines de su pago y luego ese pago no se concreta o cuando se dictó una sentencia judicial que condena, es decir, obliga al deudor a pagar una determinada indemnización. Es una obligación portadora de un valor constante hasta el momento de su cancelación definitiva mediante el dictado de una sentencia, ¿sí? Entonces, una vez que se dicta la sentencia, esto hay que cuantificarlo y así la deuda de valor se cuantifica en algo líquido. Entonces tenemos que las deudas de valor tienen que ser cuantificadas en sumas de dinero. Se trata de una obligación corriente de pagar una cantidad determinada de signos monetarios, ya sean pesos, dólares y euros, y es una deuda, y una deuda como tal, y como pasa en todos los países del mundo, está formada por principios nominalistas de signo monetario que imponen una obligación que se cancela con el pago de determinada suma de dinero, ¿sí? Porque no tenemos otro medio para cancelar este tipo de obligaciones que no sea el dinero. Sin embargo, cuando hablamos de deudas del valor, en realidad el deudor está debiendo un valor determinado que tiene que ver con compensar, por ejemplo, un daño ocasionado a raíz de un despido arbitrario, un despido discriminatorio o el pago de ciertas indemnizaciones, ¿sí? Entonces, en las deudas de valor, el objeto no es el pago de una suma dineraria, sino pagar un valor determinado. Y el dinero, en este caso, sirve como un medio para restaurar en el patrimonio del acreedor un valor o utilidad comprometida por el deudor, que es un valor abstracto que va a ser determinado en algún momento en sumas de dinero. Se va a licuar, ¿sí? Se va a generar una cierta liquidez con respecto a ese valor, se lo va a traducir en plata. Y este criterio de aplicar el concepto de deuda de valor a ciertas indemnizaciones se fue
aplicando, ayornando y adaptando a diferentes tribunales del país, ¿sí? Como una obligación de valor que generalmente al principio, en sus orígenes, se circunscribió a lo que sería una indemnización de daños y perjuicios provocados por hechos ilícitos, y esto se fue ampliando paulatinamente dando cabida cada vez más a un mayor número de casos o de hipótesis. Y entonces se comenzó a utilizar este concepto de deudas de valor, de obligaciones de valor, no solamente para las acciones por daños y perjuicios, sino que también se fue aplicando a las prestaciones alimentarias y similares que tienen como objeto un suministro periódico. Ahora bien, es importante aclarar, o cabe aclarar, que esta diferenciación entre obligaciones en dinero, obligaciones en pesos y obligaciones de valor, o deudas de valor y deudas dinerarias, en realidad esta distinción o diferenciación, ¿sí?, no tiene que ser realizado en economías caracterizadas por su estabilidad monetaria, ¿sí? Porque una economía estable de alguna forma no requerirá actualizar la deuda al momento del pago mediante, por ejemplo, el dictado de una sentencia. ¿Sí? Por ejemplo, es una economía que se caracteriza por su estabilidad. El concepto de deuda de valor lo que viene a hacer es de alguna forma fijar ciertos criterios para actualizar el monto indemnizatorio que se le debe, en este caso, al trabajador, que es el sujeto de preferente tutela constitucional y también convencional, y que a su vez también esto es coherente con el principio pro homine o principio pro persona, ¿sí? Entonces, en una economía estable no se necesitaría aplicar el concepto de deuda de valor, que de alguna forma la jurisprudencia, o de forma genérica y no tanto de forma manifiesta, ha expresado que esto podría ayudar de alguna forma a actualizar los créditos laborales en beneficio del trabajador, que es el sujeto más débil en comparación al empleador. Entonces, con respecto a la naturaleza jurídica de los créditos laborales, los créditos que le corresponden al trabajador, se reconoce desde el punto de vista de la naturaleza jurídica de estos créditos laborales, se reconoce a estos créditos de los trabajadores naturaleza de deuda de valor. Y así lo ha sostenido Norberto Centeno hace más de 40 años, que la deuda salarial, ha sostenido Centeno, que es propia de una obligación de valor, ¿sí? Entonces Centeno consideraba que los juicios por créditos laborales son juicios de valor, correspondiendo por su naturaleza a obligaciones de valor, y se cae todo ese andamiaje protector de los empleadores como deudores que sostienen la prohibición de actualizar y o indexar las deudas laborales. Es decir, que los intereses de los empleadores tienen que ver con atacar esa actualización, que esa actualización puede llegar a darse por la aplicación de tasas de interés, por la aplicación de capitalización de intereses, o también empezar a discutir de forma ontológica, de forma filosófica y doctrinaria y a nivel jurisprudencial, empezar a discutir el concepto de deudas de valor que corresponden a los créditos laborales que en este caso le corresponden al trabajador a raíz, por ejemplo, de un despido injustificado en virtud del artículo 245 de la Ley de Contratos de Trabajo. Norberto Centeno lo que hizo fue sostener y defender una teoría valorista en los juicios laborales para los salarios y las indemnizaciones como forma de protección del crédito del trabajador hiposuficiente, ¿sí? Y cuando hablamos de hiposuficiente nos estamos refiriendo a que el trabajador, en rigor de verdad, estructuralmente hablando, en virtud de la relación jurídica entre trabajador y empleador, en rigor de verdad, el trabajador es un sujeto débil y vulnerable frente al empleador, y por lo tanto los créditos laborales deben gozar, debido a su carácter alimentario, deben gozar de cierta protección sustancial a nivel normativo, y esto también impera en virtud del orden público laboral y también de las diferentes interpretaciones amplias que se realizan respecto a las normas y los principios imperantes. Y cuando hablo de normas, me estoy refiriendo a que la actualización de los créditos laborales también es coherente con las normas convencionales, con los tratados internacionales con jerarquía constitucional y obviamente con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. También es importante sostener que el salario, si analizamos la naturaleza propia del salario, tiene como finalidad cubrir una exigencia de valor mínimo, ¿sí?, que tiene que ver con las necesidades básicas y materiales del trabajador y su familia. Y en ese sentido,
estamos hablando de una obligación de valor, ¿sí? De una deuda de valor que se le puede llegar a deber al trabajador en virtud de que el trabajador puso a disposición del empleador su fuerza de trabajo a cambio de una contraprestación que sería una remuneración, ¿sí? Estamos hablando más que una deuda dineraria que debe el empleador al trabajador, es decir, la remuneración. Estamos hablando de una deuda de valor, una obligación de valor, y que a su vez, ante una extinción injustificada del contrato de trabajo, lo que le debe el empleador al trabajador, ¿sí?, es una indemnización. Y esta indemnización también puede llegar a ser concebida como una deuda de valor. Frente a un crédito del trabajador, cualquiera fuera su origen, ya sea diferencias salariales, indemnización por despido incausado, riesgos del trabajo, salarios caídos, u otro tipo de rubros, otro tipo de elementos o créditos laborales, por incumplimiento del principal, o por ejemplo en este caso el empleador, o su reemplazo legal, que puede ser por ejemplo una aseguradora de riesgos del trabajo, se pone en marcha o se da lugar a la responsabilidad del deudor, ¿sí?, habilitando al trabajador acreedor, en ese caso, a reclamar una suma de dinero que represente el valor de la prestación incumplida, y esa prestación, esa suma de dinero que se la deuda al trabajador, que sería el acreedor del empleador deudor o de la ART deudora, en realidad ese monto indemnizatorio ante un despido incausado, por ejemplo, o ante salarios caídos, ese crédito es concebido como una deuda de valor. Nosotros también tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un sistema protectorio y de un sistema indemnizatorio basado en ciertas tarifas, ¿sí? Se aplican determinadas tarifas, se aplica una base de cálculo. Estamos ante un sistema indemnizatorio tarifado, es decir, que la misma norma nos indica cómo debemos hacer los cálculos y las liquidaciones laborales para calcular y cuantificar la indemnización que le corresponde al trabajador, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una liquidación por despido incausado, por despido sin justificar, tenemos que tener en cuenta diferentes normas, como en los artículos 232, 233 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y a eso tenemos que sumarle otros elementos más. Más allá de la indemnización por falta de preaviso, la indemnización por el artículo 245 o la indemnización por integración del mes de despido, los días trabajados, el SAC proporcional no pagado, las vacaciones proporcionales no gozadas, ¿sí?, los días trabajados, las horas extras, y a esto podemos llegar a sumarle las indemnizaciones por trabajo no registrado, parcialmente registrado, defectuosamente registrado, la indemnización por falta de entrega de los certificados de trabajo del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Estamos hablando de todo un sistema tarifario, y esto, al ser tarifas, en realidad tampoco, de alguna manera, que son cuantificables en dinero, esto de alguna forma tampoco afectaría la naturaleza jurídica de obligaciones de valor o deudas de valor, ¿sí? Si bien estamos ante un sistema indemnizatorio tarifado que se basa en un quantum, en una determinada cantidad o determinada suma de dinero, esto no es óbice para considerar que estos créditos laborales adeudados en virtud de esa liquidación laboral realizada no sea una deuda de valor, ¿sí? Entonces, para hacer cálculos necesitamos usar números. Al usar números parecería ser que estamos ante una obligación dineraria, pero no, porque esa indemnización tiende a cubrir o tiene como finalidad proteger al trabajador, y no solamente al trabajador, sino también a su familia, y también, de alguna forma, reparar el daño causado a raíz de la extinción del contrato de trabajo. También se ha considerado que todas las indemnizaciones por responsabilidad civil o contractual o extracontractual, y todas aquellas indemnizaciones que cubren daños causados sin derecho ante hechos ilícitos, son deudas de valor. Y de esta manera se ha considerado como deudas de valor las deudas por alimentos, por salarios, por honorarios, las deudas resultantes de la liquidación de sociedades o de cualquier clase de bienes comunes y otros por el estilo, ¿sí? Entonces, estamos hablando de deudas que generan responsabilidad en el deudor, que debe cubrir y compensar los daños ocasionados a través de los hechos ilícitos ante los cuales es responsable, y ante esos hechos ilícitos, el acreedor en ese caso se va a convertir en acreedor de una deuda de valor. Como vimos anteriormente, las indemnizaciones laborales están cuantificadas en dinero en materia laboral. Hay tarifas que se deben cumplir
para llegar a determinados números o determinados resultados. Las indemnizaciones laborales se deben cuantificar y se pagan en dinero, ¿sí? Y todo el importe de esas indemnizaciones laborales debe cubrir el valor del perjuicio ocasionado, el menoscabo provocado al trabajador, pero que esa cuantificación, ese quantum, no afectaría el concepto de deuda de valor laboral. La determinación de ese valor, de esa deuda de valor, en realidad, o ese valor real, va a ser determinado al momento de la sentencia, en el cual se va a comenzar a analizar o se va a profundizar las indemnizaciones laborales, sea por un despido o por un infortunio laboral, ¿sí? Y en ese caso, como base de cálculo, como elemento trascendental para actualizar, en virtud del concepto de deuda de valor, lo que se va a actualizar es el salario del trabajador, que esa remuneración porque constituye la base de cálculo. Si nosotros, por ejemplo, queremos hacer o calcular la indemnización que le corresponde al trabajador por un despido laboral, ¿sí? Nosotros vamos a tomar como base de cálculo el salario del trabajador, pero ese salario del trabajador no es el mismo que tiene en la actualidad, o que debería cobrar en la actualidad, que ese salario que cobró hace 5 años cuando se iniciaron las intimaciones y se inició el juicio, ¿sí? Posteriormente. Entonces, el trabajador hace 5 años cobraba un salario de 80.000 pesos. Ahora, con todo el periodo inflacionario, con todas las paritarias, una vez que termina el juicio en el año 2023, por ejemplo, en ese caso, el trabajador tendría que cobrar actualmente 300.000 pesos, o un aumento importante con respecto a nivel salarial. Pero ese trabajador no siguió trabajando, ¿sí? Entonces, en ese supuesto caso, al concebirse al salario como una deuda de valor, debería proceder a actualizárselo, porque si no se actualiza, la base de cálculo utilizada para el despido, de alguna manera, sería totalmente arbitraria, ¿sí? Daría un resultado bastante escueto que de alguna manera no permitiría o lograría cubrir el daño generado. Entonces lo que se estaría evitando al actualizar, por ejemplo, el elemento salario o remuneración, se estaría evitando reducir a una suma de dinero ese salario que no se correlaciona o no es coherente con su valor real al tiempo en que se tiene que satisfacer el pago de la indemnización, es decir, al momento de dictarse sentencia. En rigor de verdad, entonces, el valor de esa deuda, ya sean créditos laborales o otro tipo de créditos alimentarios, en realidad ese valor se mantiene a lo largo del tiempo, ¿sí? Y es determinado al momento en que debe ser pagado. Ese valor sería, por ejemplo, el salario, las indemnizaciones, los créditos laborales que le corresponden al trabajador una vez que entra en mora el empleador, es decir, cuando se inició el intercambio telegráfico y en realidad comienza la obligación del empleador de pagar esas indemnizaciones. En ese supuesto caso, ahí comenzaría de alguna forma a entrar en mora automática el empleador y ese valor se va trasladando en el tiempo y al momento de dictarse sentencia, por ejemplo, 3 años después de realizarse todas esas intimaciones, iniciarse la demanda, presentarse la demanda e iniciarse todo ese proceso, 3 años después, hay que determinar ese valor, ¿sí? Y ese valor va a ser determinado por el juez. Y en este caso, en realidad, no estamos hablando de indexación o nada por el estilo, estamos hablando de que el valor siempre se tiene que mantener. Y ese valor puede llegar a ser actualizado. Se puede actualizar, por lo tanto, el salario para realizar una contemplación o determinación de la indemnización mucho más justa y equitativa para el trabajador. Si bien la ley 23.928 estableció en su artículo séptimo la prohibición de indexar, se está refiriendo más que nada, según determinada doctrina, en realidad se está refiriendo básicamente a las deudas de dinero y esto no estaría afectando, por ejemplo, a las deudas de valor, ¿sí? Estaría directamente refiriéndose a las deudas de dinero. Entonces lo que se debería actualizar es el módulo o el elemento denominado salario, remuneración, y los valores salariales que surgen de los pactos celebrados por las paritarias entre los representantes empresariales y sindicales se ajustan de alguna forma a la realidad económica actual de cada actividad vigente al momento de la negociación, ¿sí? Entonces esto de alguna forma ajustaría los valores propios de los salarios considerados como deudas de valor. Ante la indemnización, por ejemplo, por despido injustificado, queremos actualizar el salario porque es una deuda de valor, estos créditos laborales son deudas de valor,
La actualización podría llegar a realizarse al momento de dictar sentencia mediante o tomando los valores propios de las escalas salariales vigentes al momento del dictado de la sentencia, ¿sí? Y no se está recurriendo en ese caso a la indexación de las deudas pecuniarias, ya que está vedado y prohibido por la ley 23.928. Lo que se está haciendo es aplicando una teoría que se llama la teoría del realismo económico, es decir, la realidad imperante deberá ser aplicada al caso en concreto, y se trata de justipreciar, es decir, apreciar con justicia, podemos interpretarlo de esa manera, una reparación, ¿sí? Está justipreciando, se está analizando con equidad y con justicia, aplicando estos principios, analizando una reparación o una indemnización considerada como una deuda de valor que en rigor de verdad no está siendo indexada, sino que está siendo actualizada a valores reales, teniendo en cuenta, por ejemplo, la escala salarial vigente al momento del dictado de la sentencia. En ese caso, por ejemplo, supongamos que el salario que viene el abogado del trabajador inicia el intercambio telegráfico teniendo en consideración un salario de hace 5 años de 70.000 pesos. ¿Sí? En el año 2018 el trabajador estaba cobrando 70.000 pesos para esa actividad y resulta que la sentencia sale en el año 2023. ¿Sí? Se inicia una demanda en el año 2018 con un salario de 70.000 pesos y en el año 2023 ese salario era o es de 2000, del 2023 es de 300.000 pesos. En este supuesto caso, al momento de dictar sentencia, teniendo en consideración que la indemnización es una deuda de valor, en la actualidad, por lo tanto, se debería actualizar esa indemnización teniendo en cuenta el módulo salario que se ha actualizado de acuerdo a las paritarias, de acuerdo a las escalas salariales vigentes, y se debería tomar como base de cálculo esos 300.000 pesos del año 2023. Y esto es coherente con el artículo 14 bis, que consagra obviamente que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, y que a su vez también consagra el sistema protectorio, y también se pueden desprender de él el principio pro homine y el principio pro persona. Actualizar estos créditos laborales mediante el concepto de deuda de valor es coherente con estos principios. Se trata de adecuar a la realidad del momento en el cual se abona la indemnización al momento de dictarse sentencia. Se está adecuando la realidad, ¿sí? Porque de lo contrario se estarían afectando básicamente ciertas garantías y derechos fundamentales consagrados no solamente en la Constitución Nacional, sino también en los convenios, en las convenciones internacionales de derechos humanos, tratados internacionales de derechos humanos y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. También es importante aclarar que la demora en la tramitación de los juicios va a favorecer solamente a los empleadores deudores, ¿sí? Que también se van a beneficiar de la aplicación de diferentes tasas en diferentes jurisdicciones y estas indemnizaciones se van a generar la licuación, se va a licuar la deuda por la inflación, se van licuando paulatinamente la deuda como consecuencia de la inflación. Por lo tanto, hay que adecuar o readecuar lo que serían las deudas de valor, los créditos laborales, a la realidad económica imperante al momento del dictado de la sentencia. Aquellas sentencias que fijan reparaciones insuficientes no solamente son injustas, sino que también son arbitrarias y no logran satisfacer el derecho a la jurisdicción, el derecho al acceso a la justicia de forma irrestricta y tampoco logran alcanzar la tutela judicial efectiva. Tampoco estas sentencias son coherentes o no son coherentes con la realidad económica, la inflación y la desvalorización monetaria y deben ser contempladas por los magistrados en las sentencias. Obviamente que se tienen que adaptar, se tienen que ayornar a estas nuevas circunstancias y también comenzar a analizar en profundidad este concepto de deudas de valor para actualizar las bases de cálculos y especialmente el módulo salario que deberá ser actualizado de acuerdo a las escalas salariales vigentes. Por lo tanto, las sentencias directamente deberían ser coherentes y garantizar certeza, razonabilidad y suficiencia. Cuando hablo de suficiencia me estoy refiriendo a que las sentencias deben ser lo suficientemente, perdón la redundancia, deben ser suficientes para cumplir con las expectativas, en este caso de los justiciables, obviamente abordando la controversia con responsabilidad, con seriedad, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, y a su vez también deberán tener en cuenta el contexto en el cual los litigantes se encuentran insertos, que tienen que ver con un contexto caracterizado por una inflación
bastante aguda que provoca la desvalorización de la moneda. Entonces, cuando hablamos de deudas de valor, estamos refiriéndonos a los créditos y las indemnizaciones laborales, cualquiera fuera la causa de los mismos. Y se trata de deudas de valor y son tratadas como tales, y están excluidas por su propia naturaleza de la prohibición de indexar impuesta por las leyes 23.928 y 25.561, porque esta prohibición de indexar impuesta por estas leyes, que vienen de la época de la convertibilidad de la década del 90, en realidad de alguna forma solamente alcanzarían a lo que serían las deudas en dinero. Las sentencias judiciales a su vez deben brindar una reparación adecuada y suficiente. Deben lograr reparar el daño causado injustamente en virtud del principio alterum non ladere, es decir, que no dañar al otro, en virtud de los artículos 14 bis, 19 y 28 de la Constitución Nacional. Y una sentencia que no logre reparar los daños causados en una sentencia arbitraria e insuficiente e irracional. Entonces, como parámetro, también el juez, para seguir o para calcular esta deuda de valor, o para calcular la base salarial, el mejor parámetro podría llegar a ser aquellos salarios determinados convencionalmente, determinados en virtud de las escalas salariales negociadas en las paritarias, que podrían llegar a ser parámetros bastante interesantes a la hora de actualizar el módulo salario. La integridad del crédito laboral se vería afectada en virtud de los procesos inflacionarios y la devaluación monetaria. Y el juez debe tener en cuenta todo este contexto con la finalidad de llegar o de por lo menos aproximarse y buscar como una especie de destino o como una especie de frontera o de finalidad principal. Tiene que ver con realizar sus pequeños aportes hacia la paz social y al valor de la justicia. Y para lograr estos aportes, por lo tanto, deberá actualizar los créditos laborales o tener en consideración estas disquisiciones y desarrollos conceptuales acerca de las deudas de valor. Estuvimos viendo la actualización de los créditos laborales desde la óptica de las deudas de valor. Pero ahora bien, ¿por qué es tan importante hablar de actualización de los juicios laborales y de los créditos laborales? Como vimos, esto es muy fácil por el contexto que vive la República Argentina hace bastantes años, pues específicamente por el problema de la inflación, como vimos, ¿sí? Una devaluación galopante que provoca la disminución del valor de la moneda, una devaluación muy profunda. Y esto es un problema que afecta no solamente al derecho laboral, sino que es un problema que se caracteriza por la transversalidad. Es decir, transversal quiere decir que atraviesa, en este caso, a todas las ramas del derecho, como el derecho de familia, el derecho de daños, el derecho civil y comercial, y no solamente el derecho laboral. Pero sin embargo, es importante aclarar que para el derecho laboral es muy importante comenzar a discutir lo que tiene que ver con la actualización de los créditos laborales, debido a que los créditos laborales, desde un punto de vista genérico, como estuvimos viendo con anterioridad, se refieren, por ejemplo, a los salarios caídos, las diferencias salariales, las indemnizaciones por despido incausado. Esos créditos laborales tienen carácter alimentario y tienen una especial protección en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que de ese artículo, como vimos también, se desprende el sistema protectorio y se desprende la interpretación de que el trabajador es un sujeto de preferente tutela constitucional y también convencional. Por lo tanto, teniendo en consideración el carácter alimentario del crédito del trabajador, de los créditos laborales, estos créditos laborales tienen una especial protección más allá de aquellos créditos bancarios, ¿sí? Teniendo en cuenta el carácter alimentario y teniendo en cuenta las características del sujeto acreedor, que es el trabajador. Ahora bien, la protección brindada por las diferentes normas jurídicas imperantes ¿son suficientes o es suficiente en realidad? La realidad es que el proceso inflacionario, si nosotros pensamos en el proceso inflacionario que ha vivido nuestro país durante muchos años, la realidad es que la responsabilidad estará en cabeza tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, y así lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los jueces, si bien no son los responsables directos de todos estos periodos inflacionarios,
podrían llegar a ser responsables, ¿sí?, directamente de la resolución de los casos en concreto, de las controversias que se lleven ante los estrados judiciales, ¿sí? Son responsables de resolver todas las controversias que se llevan ante esos estrados. Y ante esas controversias, el juez tiene que buscar la solución o la mejor solución posible, teniendo en cuenta los hechos probados ante la justicia, ante los estrados judiciales, el derecho invocado, y teniendo en cuenta la aplicación del principio de razonabilidad, es decir, de no arbitrariedad de las sentencias. Y esto implica no solamente a que el juez deba analizar el caso en concreto considerado individualmente, sino que también implica que el magistrado debe tener en consideración el contexto en el cual se encuentran insertos los litigantes, ¿sí? Y este contexto inflacionario deberá ser tenido en cuenta por los magistrados a la hora de dictar sus sentencias. Y una de las formas de actualizar los créditos laborales podría llegar a ser indexar los montos de esos créditos laborales. Ahora bien, ¿qué significa indexar? Cuando hablamos de indexar, quiere decir aplicar determinado mecanismo o determinados mecanismos en virtud de una vinculación con un índice. Se tiene que aplicar un índice para actualizar esos montos. Y de acuerdo al índice aplicable, como por ejemplo el índice de precios al consumidor, se podrán tomar, por ejemplo, un conjunto de productos y tomando en consideración los precios de ese conjunto de productos al momento en el cual la deuda es debida, es decir, al momento de las intimaciones correspondientes realizadas por el trabajador hasta el momento del dictado de la sentencia, se toma un promedio de esos índices, de ese conjunto de precios, se actualizan los créditos laborales, ¿sí?, y de esta manera se estará indexando esos créditos laborales. También se podría llegar a actualizar los salarios teniendo en cuenta los salarios actuales o también teniendo en cuenta otro tipo de índices a la hora de realizar indexaciones. Se trataría de buscar una solución equitativa a la hora de aplicar un determinado índice, a la hora de realizar una indexación. La realidad es que los salarios primero están muy bajos, también sumado a que hay muchos aumentos en la actualidad y lo mismo sucede con, por ejemplo, si utilizamos como indexación al precio del dólar. Pero la realidad, desde el punto de vista jurídico, es que en la Argentina se encuentra prohibida la indexación en virtud del artículo 7 de la ley 23.928, que establece que el deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. Y en ningún caso se admitirá la actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuera su causa. Está absolutamente prohibida la indexación. Esta norma, la ley 23.928, es de la década del 90, en el periodo de la convertibilidad del un peso un dólar, y entonces implica que las deudas de dinero, no las deudas de valor, las deudas de dinero no pueden llegar a ser indexadas. Y hay muchísimas, obviamente hay diversas excepciones, pero como estuvimos viendo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró la constitucionalidad del artículo séptimo de la ley 23.928 porque al hacer un análisis macro, en realidad lo que estaba sosteniendo la Corte Suprema de Justicia es que en realidad primero al distribuir las responsabilidades consideró que esto no era una responsabilidad directa del Poder Judicial y tampoco es una cuestión que debe ser resuelta directamente, ¿sí?, por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo. Por eso no es una responsabilidad directa del Poder Judicial resolver el tema de las indexaciones o las actualizaciones de los montos. Y a todo esto también hay que sumarle que de alguna manera en que al producirse la indexación de todos estos montos, esto también estaría contribuyendo, ¿sí?, con la sumatoria de todos los casos, estaría contribuyendo a un aumento inflacionario, ¿sí? Como bien sabemos, en el derecho del trabajo la mora es automática desde el mismo momento en que si por ejemplo un trabajador lo despiden sin causa, se la van a deber esa deuda a partir del cuarto día hábil desde que se extinguió el vínculo laboral, ¿sí? Esto siempre y cuando se trate de un trabajador mensualizado, entonces de esa manera se comienza a correr la mora. Y ante existir la mora automática comienzan a aplicarse intereses. Ahora bien, ¿qué intereses se tienen que aplicar a las indemnizaciones debidas a los trabajadores? En rigor de verdad, los intereses van a variar por diversos factores.
por ejemplo, la jurisdicción. No es lo mismo la tasa de interés bancaria que se aplica en Capital Federal que la tasa que se aplica en la provincia de Buenos Aires, porque ya sabemos que en Capital Federal se aplica la tasa activa y en provincia de Buenos Aires se aplica la tasa pasiva digital, que es una tasa mucho menor en comparación a la tasa que se aplica en Capital Federal. Esto genera ciertos desequilibrios, ciertas inequidades, porque de alguna manera no es lo mismo un juicio en provincia que un juicio que se lleve a cabo en Capital Federal. Entonces, desde el momento en que opera la mora automática, cuarto día hábil después del despido, la extinción del contrato de trabajo, comienzan a contarse, aplicarse intereses. Y las tasas aplicadas, las tasas bancarias, en rigor de verdad tienen determinadas variaciones, son bastante variables. Como bien sabemos, los jueces, para actualizar estos montos y aplicar una actualización justa, en realidad no pueden realizar indexaciones porque esto está prohibido por la ley que estuvimos viendo, ¿sí? Por la ley de la convertibilidad, el artículo séptimo, por la ley 23.928, entonces esto está prohibido, ¿sí? Ahora bien, para aplicar tasas de interés a partir de la mora automática, se van a aplicar tasas de interés bancarias que son bastante variables, ¿sí? Sufren de diversas variaciones de acuerdo a ciertas políticas cambiarias o a las políticas del gobierno. Y obviamente que buscar soluciones constantes a esta problemática de la inflación implica que no exista una moneda equilibrada, no existe una economía equilibrada todavía, ¿sí? Y se busca, de alguna forma, resultados justos, compensar la inflación. Y pueden aplicarse tasas de interés bancarias que suelen acompañar la inflación o ser un poco más bajas que la inflación, pero nunca a superarlas, o puede llegar a pasar que en algún momento las superen, pero la realidad es que esto es un poquito difícil. Entonces las tasas de interés aplicadas a los créditos laborales, tasas de interés bancarias, son tasas de interés bastante variables, ¿sí? Que se van actualizando con el tiempo y dependen de diversos factores. Esto permite actualizar la deuda porque, como bien sabemos, está prohibido en la indexación, ¿sí? Y se aplica una tasa de interés bancaria que es una tasa mucho más alta de lo común. Y a su vez a esto hay que empezar a comenzar a hablar de que si estamos hablando de la aplicación de tasas de interés, hay diferentes intereses. En rigor de verdad, se comienza a hablar de intereses compensatorios, ¿sí? Porque tenemos intereses punitorios, intereses compensatorios, tenemos otro tipo de intereses que pueden ser intereses moratorios, pero la realidad es que si un trabajador inicia un intercambio telegráfico, inicia un juicio y comienza a correr la mora automática, pero esto fue en el año 2018, por ejemplo, y recién en el año 2023, cobra lo que es la indemnización o se genera el derecho a correr esa indemnización, la realidad es que el trabajador durante todo ese tiempo no pudo disponer, es decir, que no estaba en su poder, ese monto indemnizatorio, esa indemnización. Ese dinero no lo pudo utilizar para reinvertirlo o para subsistir y luego, por ejemplo, comenzar a invertir ese dinero, comprar dólares o invertirlo en plazos fijos o en este tipo de cuestiones o invertirlo para subsistir para él y para su familia, ¿sí? Entonces el trabajador no podía disponer de ese monto y por lo tanto los intereses que se van generando desde el momento en que comienzan a correr los intereses hasta el momento de la sentencia, estos intereses se denominan compensatorios, van compensando los daños generados al trabajador. Y en rigor de verdad, el trabajador que no puede llegar, por ejemplo, a cubrir los gastos y necesidades básicas, puede llegar a recurrir a otras tarjetas extrabancarias o a determinados préstamos cuyas tasas de interés son muy altas. Y esto también puede llegar a generar un daño en la economía de esa familia, de ese trabajador y su familia. También hay diferentes conceptos porque además de intereses punitorios, moratorios, compensatorios en este caso, también hay intereses simples, tasas bancarias que pueden ser pasivas como la del Banco Provincia, que se aplican en la provincia de Buenos Aires, o tasas activas del Banco Nación, que van cambiando y tienen determinadas variaciones. Y el típico ejemplo que se puede llegar a dar es una tasa simple del 20% anual. Esto quiere decir que una tasa simple del 20% anual se aplicará a un monto, por ejemplo, de 200.000 pesos, se puede llegar a aplicar un 20% anual. Y, por ejemplo, 200.000 pesos es el monto inicial, se le aplica un 20% de esa tasa de interés simple, ¿sí? Y nos arrojaría un resultado de 240.000 pesos, ¿sí? Serían 240.000 pesos.
Luego, a ese mismo monto se le va a aplicar otra vez el 20%, que serían 40.000 pesos más, y en vez de 240.000 serían 280.000, ¿sí? Y a su vez a esos 40.000 pesos también al tercer año se va a sumar esos 280.000, se le van a sumar esos 40.000 pesos y va a arrojar un resultado de 320.000 pesos. Al cuarto año serían esos 40.000 pesos de nuevo, serían 360.000 pesos, siempre y cuando se cumplan con ese año. Estamos hablando de un interés simple de un 20% anual. Esto es muy es bajo, ¿no? Porque no estamos ni hablando de capitalización de intereses, ni intereses compuestos, o estamos hablando de una tasa con un interés simple anual. Entonces siempre se va a tomar el mismo monto, que sería 40.000 pesos, que se va aplicando anualmente al monto inicial respecto al anterior periodo, ¿sí? Ahora bien, si nosotros queremos calcular una tasa de interés no simple anual, sino una tasa de interés bancaria, esto es mucho más complejo y vamos a tener que utilizar determinados programas informáticos, como por ejemplo aquellos que se encuentran en las páginas de los colegios de abogados o aquellas liquidadoras o de liquidaciones o tasas de o sistemas de liquidaciones que pueden llegar a ser privados y automatizados, ¿sí? Porque sufren diversas variaciones. Y como ustedes van a poder ver, es que las tasas de interés aplicadas en ese tipo de casos en realidad varían tal vez en un mismo mes 3 o 4 veces. Es decir, que hay una tasa diferente, por ejemplo, el 10 de noviembre, el 11 de noviembre, el 14 de noviembre, van variando estas tasas de interés. Sin embargo, en el año 2022 se comenzó a hablar en virtud de el acta 2764, 2764 de la Cámara Nacional del Trabajo de Capital Federal, se comenzó a hablar de alguna manera de la capitalización de intereses en virtud de la aplicación de esta acta. Estamos ante un sistema donde se incumplían con el pago de los montos indemnizatorios debido a que ese monto era absorbido, era comido y atacado brutalmente por los periodos inflacionarios y por la devaluación monetaria. Es decir, que si un juicio se iniciaba en el año 2018 y se terminaba cobrando en el año 2023, había una devaluación mortífera, ¿sí? Una devaluación absoluta y por lo tanto tal vez esto generaba cierta especulación y cierto colapso de la justicia, ¿sí? Pero bueno, esto también violentaba de alguna forma la tutela judicial efectiva o el acceso a la justicia o también el principio pro homine o pro persona, ¿sí? Esto atentaba también como estamos viendo, con el principio pro homine o pro persona, pero también con el plazo razonable. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla de un plazo razonable que tiene que ver con diversas variables, como primero la actitud de los funcionarios judiciales, la actitud de las partes involucradas en el pleito y también básicamente la complejidad de la causa, ¿sí? No existe un plazo determinado para que un juicio termine, pero un juicio no puede extenderse 10 o 20 años, porque esto de alguna forma atentaría básicamente con el carácter alimentario de los montos indemnizatorios que no se pueden indexar por la prohibición del artículo 7 de la ley 23.928, ¿sí? Y a esto le sumamos que la aplicación de las tasas de interés a veces de alguna forma generan resultados también irracionales o arbitrarios, ¿sí? Teniendo en cuenta el periodo inflacionario que estamos viviendo. Entonces, la actualización de créditos laborales podría llegar a ser perjudicial, ¿sí? O sea, de alguna manera no perjudicial por los montos que arrojaría si solamente aplicáramos, por ejemplo, la tasa de interés de un banco. Y ni hablar si, por ejemplo, aplicamos la tasa de interés, que es mucho más baja, la tasa de interés pasiva del Banco Provincia de plazo fijo digital a 30 días, ¿sí? Sin embargo, la solución estuvo dada por esta acta, por el acta 2764 del año 2022 y por el artículo 770 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece el anatocismo. Específicamente el inciso B de ese artículo, que habla directamente ese artículo, dice que no se deben intereses de los intereses excepto que, y el inciso B dice, la obligación se demande judicialmente y en este caso la acumulación opera desde la fecha de la notificación de la demanda. Quiere decir que a partir de la notificación de la demanda o de la notificación del último demandado, si existieran varios, en ese supuesto caso se comenzaría a hablar de la capitalización de intereses, ¿sí? El Código Civil, como bien sabemos, es una norma nacional que puede aplicarse a todo el país, ¿sí? Esto se denomina, los intereses de los intereses se denomina anatocismo.
y se aplicaría directamente a los créditos laborales en virtud del artículo 770, inciso B, del Código Civil y Comercial de la Nación. Y entonces, si aplicáramos la capitalización de intereses de forma anual, ¿sí? En rigor de verdad, si lo aplicáramos a los intereses simples como estuvimos viendo, esto generaría una especie de bola de nieve, ¿no? Entonces, en el primer año, como estuvimos viendo en el ejemplo anterior, aplicamos una tasa de interés simple del 20% sobre el monto inicial, que es de 200.000 pesos, y eso sería básicamente un monto de 40.000 pesos, ¿sí? Como viendo un 20%. Entonces, si nosotros aplicáramos estos montos, la capitalización de intereses en el primer año, hablaríamos de 240.000 pesos. El segundo año, ¿sí? Ya en ese supuesto año, si aplicáramos la capitalización de intereses, sería básicamente de esos 240.000 pesos tenemos que sacar el 20% de la tasa de interés, y en ese supuesto caso estaremos hablando de 240.000 pesos más un monto más de acuerdo a la aplicación de ese 20%, ¿sí? Y luego a ese resultado tendríamos que sumarle también los intereses de la aplicación del 20% de ese otro resultado. Entonces nosotros vimos en el ejemplo anterior que se aplicó una tasa simple de un 20% anual que nos daba, por ejemplo, entonces el 200.000 pesos le aplicábamos el 20%, nos daba 40.000 pesos, el primer año sería 240.000, y a su vez también tenemos que sumarle esos 40.000 al segundo periodo, al tercer periodo, al cuarto periodo, así hasta llegar al monto definitivo, al monto total definitivo que deberá cobrar en ese caso la persona que a la cual se le aplicó esa tasa de interés, ¿sí? Eso es una tasa simple, con un interés simple. Ahora bien, si nosotros aplicáramos ese mismo ejemplo, una capitalización de intereses, quiere decir que no vamos a utilizar esos 40.000 pesos y lo vamos a ir repitiendo. Sería el primer año, sería 200.000 pesos más 40.000, que sería el 20% de 200.000, 240.000. Ahora, ese resultado del primer año, del primer periodo, hay que sacarle el 20% y sumarlo a 240.000. Sería 240.000 más 48.000, 288.000. A esos 288.000 le sacamos el 20%, 288.000, más ese resultado del 20% de 288.000 nos dio 57.600 y nos da un total de 345.600 pesos. Esto es a grandes rasgos lo que podría llegar, y así hasta el infinito, lo que podría llegar a generar la capitalización de intereses, ¿sí? Pero la realidad es que se aplica la capitalización de intereses con una tasa bancaria variable, ¿sí? Que puede llegar a variar su naturaleza, su quantum, su cantidad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de anatocismo, de capitalización de intereses en virtud del acta 27.2764 del año 2022, estamos refiriéndonos básicamente al anatocismo o a los intereses de los intereses o al interés compuesto. Y asimismo, el artículo 771 del Código Civil y Comercial de la Nación establece ciertas facultades judiciales. Establece que los jueces pueden reducir los intereses cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de intereses excede, sin justificación y desproporcionadamente, el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación. Y los intereses pagados en exceso se imputan al capital y una vez extinguido este pueden ser repetidos. Bueno, acá básicamente lo que dice el artículo 771 del Código Civil y Comercial Unificado es que en realidad los jueces pueden de alguna manera o razonablemente, teniendo en cuenta criterios de razonabilidad, podrían llegar de alguna manera a reducir la aplicación de la capitalización de intereses, considerando que le da un monto bastante desproporcionado o arbitrario o irrisorio. Tienen la facultad de reducirlo o aplicar otro tipo de variaciones para actualizar los créditos laborales. Entonces el acta 2764 del año 2022 de la Cámara Nacional del Trabajo, de esta forma habilita la capitalización de intereses, ¿sí? Y esto ha generado todo un derrotero, ha generado de alguna manera un efecto dominó en el cual cierta jurisprudencia, por ejemplo de la provincia de Buenos Aires, comenzó a captar esta capitalización de intereses. El artículo 770, repasemos, inciso B del Código Civil y Comercial de la Nación, nos está indicando cómo se debe capitalizar, ¿sí? Algunos consideran que generalmente las cámaras nacionales del trabajo aplican una capitalización anual, ¿sí? Y esta capitalización anual quiere decir que desde el momento en el cual
comienza a entrar comienza a desplegarse la mora automática hasta el momento del traslado de demanda, se realiza toda una aplicación de la tasa de interés y se realiza en ese momento, al momento del traslado de demanda, se realiza la primera capitalización y luego de un año se realiza un cálculo de toda la tasa de interés o los intereses aplicables a ese periodo de un año en el marco de un juicio y a partir de ese año se capitaliza. Luego transcurre un año más en el marco del proceso judicial. Una vez que se provocó un nuevo aniversario del segundo año, ahí se tiene en cuenta la aplicación de las tasas de interés y se realiza una nueva capitalización. Y así puede llegar a aplicarse diversas capitalizaciones. En rigor de verdad, lo que se genera, básicamente lo que se puede llegar a peticionar en sede judicial, es que esta capitalización, y muchos abogados lo están haciendo, que esta capitalización de intereses sea de manera diaria o subsidiariamente se aplique de manera mensual o cada 3 meses o cada 6 meses. ¿Sí? En general, las cámaras nacionales del trabajo aplican una capitalización de intereses anual. ¿Sí? El problema de la capitalización de intereses anual es que básicamente, si no se cumple con ese año, entonces el trabajador pierde esa capitalización. Y hay cámaras que consideran, cierta jurisprudencia que consideran que no debe aplicarse la capitalización de intereses a juicios bastante antiguos, porque básicamente esto generaría un monto desproporcionado de la indemnización laboral que le corresponde al trabajador, ¿sí? Por eso han aplicado, por ejemplo, índices de precio del consumidor, ¿sí? Algunos fallos han aplicado esto, o una tasa de interés que oscila entre un 6 y un 8% de la tasa de interés pura para este tipo de juicios de despido.